sobre el tema del Espíritu Santo con esta parábola del Evangelio que creo que ejemplifica muy bien lo que me gustaría dejar en cada uno de nuestros corazones a manera de conclusión de estos últimos domingos que hemos estado hablando acerca de este otro consolador, su obra, su labor, su realidad, su poder y la expectativa y la exhortación que la palabra nos da en cuanto a ser llenos del Espíritu Santo. Así de que les voy a invitar que tengan abiertas sus Biblias aquí en este pasaje que acabamos de leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Y antes de empezar, me gustaría clarificar a lo mejor alguna duda o confusión que pudieran tener algunos de ustedes al haber escuchado esta parábola y decir, pues debe ser la versión según Lucas de lo que yo alguna vez leí sobre la parábola de los talentos que está en el Evangelio según San Mateo, porque encontramos muchas semejanzas y a lo mejor alguno puede decir, pues debe ser lo mismo, nada más que aquí en lugar de talentos el Señor está hablando de minas, pero pues es lo mismo. Bueno, déjenme decirles que para los que puedan tener esa confusión, y ojalá haya varios que la tengan porque eso significaría que están familiarizados con la parábola de los talentos, déjenme decirles que ciertamente se parecen, pero como dijera don Chente Fernández, no es igual. Se parecen porque las dos parábolas, bueno, evidentemente son enseñanzas del Señor Jesucristo. Se parecen porque las dos parábolas sabemos que tienen el propósito de enseñar a través de circunstancias muy cotidianas y muy de todos los días, verdades espirituales. Se parecen porque las dos parábolas hablan de un señor noble, rico, que comparte parte de sus bienes con sus siervos y que se va a un lugar lejano por algún tiempo. Se parecen también porque las dos parábolas hablan de que este señor rico y noble regresa en un momento determinado y ajusta cuentas con cada uno de sus siervos. Pero se distinguen en cosas que son muy importantes y muy significativas y que nos hacen ver con toda claridad de que son dos enseñanzas distintas con propósitos diferentes que el Señor Jesucristo tuvo a bien dejarnos en su palabra. Primera distinción que yo creo que es muy obvia. La parábola de los talentos en Mateo capítulo 25 a partir del verso 14, dice el Evangelio según Mateo que fue expuesta por el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, la misma semana que días después iba a ser aprehendido en ese lugar. O sea que prácticamente en la última semana de su ministerio temporal, de su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo fue cuando compartió para sus discípulos la parábola de los talentos. Y lo hizo en respuesta a la pregunta que le habían hecho desde el capítulo 24 de Mateo, en donde le preguntaban, bueno, ¿y cuáles iban a ser esas señales antes del fin? Entre las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio, estuvo la parábola de los talentos. La parábola de las minas, de Lucas 19, si ustedes se van un poquito más adelante, desde el versículo 1 del capítulo 19, nos dice que el Señor Jesucristo la enseñó estando en la ciudad de Jericó, varios kilómetros de distancia de Jerusalén, donde estaba el Monte de los Olivos. Entonces, físicamente estaba en otro lugar. Temporalmente también estaba en otro tiempo, porque si ustedes ven el capítulo 19 de Lucas, donde estamos, verso 28, dice que apenas el Señor entraría a Jerusalén, en el verso 28. Entonces era otro lugar, era otro tiempo, era otra parábola. El énfasis de la parábola de los talentos, para los que la recuerdan, este hombre rico le da diferentes talentos a sus siervos. Y dice el Evangelio que se los da conforme a su capacidad. Y después regresa a hacer cuentas con los siervos y conforme a lo que les había compartido, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Es el tipo de recompensa y de reconocimiento que tiene.
Es interesante, a ver si pueden hacer una analogía en su mente. Diferentes talentos, misma fidelidad, igual recompensa. Diferentes talentos, 5, 2 y 1. Misma fidelidad, bien, buen siervo y fiel. Idéntica recompensa, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vean que la parábola de las minas tiene otro propósito, porque la parábola de las minas nos habla no de la diferencia de prerrogativas dadas a los siervos, sino al revés, de lo que los iguala a todos estos siervos. Se habla de 10 siervos y se habla de 10 talentos y se nos dice que a cada uno de los siervos le dieron la misma cantidad, una mina. Mientras que en la de los talentos se nos hablaba de diferentes cantidades, 5, 2 y 1, en esta parábola nos está hablando el Señor Jesucristo que a los 10 siervos les dio exactamente la misma cantidad, una mina. ¿Okay? Así es de que vamos a ver por qué es que esta parábola nos puede servir muy bien para resumir lo que hemos estado meditando con respecto a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Pero yo quisiera primero hacerles una pregunta. ¿Qué será más fácil para todos los que estamos aquí reunidos en esta tarde? ¿Identificar lo que nos distingue o identificar y ubicar lo que nos iguala, lo que nos hermana? Lo que nos distingue. Bueno, fíjense, simplemente si ustedes voltean su cara hacia los lados, pues se van a dar cuenta que evidentemente todos los que estamos aquí somos bien diferentes. Hay diferencias de edades, hay diferencias de apariencias físicas, estaturas, complexión física, etcétera. Si vemos un poquito más al fondo, bueno, a lo mejor también empezaremos a detectar diferencias en cuanto a formación académica, en cuanto a experiencias de vida, en cuanto a temperamentos, personalidades, caracteres. O sea, es muy fácil, no cuesta mucho trabajo, la verdad, identificar todo lo que nos distingue. La parábola de los talentos de alguna manera tiene ese propósito, reconocer que el Espíritu Santo ha repartido los dones del Espíritu, dice la palabra de Dios, como Él quiere. Y a algunos los ha puesto en una función dentro del cuerpo que es la iglesia, y a otros los ha puesto en otra función dentro del mismo cuerpo que es la iglesia. Y el apóstol Pablo dice que pues no todos podemos ser ojo, o no todos podemos ser mano, o no todos podemos ser pie, porque entonces si todos fuéramos ojo, mano o pie, pues entonces ¿dónde estaría el cuerpo? El propósito de la parábola de los talentos es reconocer que hay diversidad de dones, que hay diversidad de ministerios, que hay diversidad de operaciones, aunque el Espíritu sea el mismo. Pero la parábola de las minas tiene un propósito diferente. La parábola de las minas, lo que busca el Señor Jesucristo es que cada uno de nosotros hoy identifiquemos aquello que nos iguala. Porque a estos 10 siervos que se nos relatan en la parábola, a cada uno de ellos les dio una mina, a todos por igual. No hubo diferencia. A todos los siervos les dio una mina. Los puso en el mismo terreno, en la misma categoría. Ahora sí que en un terreno planito, todos por igual. ¿Qué era una mina? No podemos pensar obviamente que fuera una mina de carbón o de diamantes o cosas por el estilo, no se está refiriendo a eso. Pero si yo les digo que una mina son 100 dracmas, entonces sí, ya entendieron que es una mina. Muy bien. Una moneda. Bueno, para los que a lo mejor dijeron, pues no, como que no entendería tampoco mucho qué es una mina. A ver, si yo les digo lo siguiente: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas
Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Qué vendrá siendo una dracma? Una moneda. Entonces, la mina, para no confundirnos mucho, era más o menos el equivalente, era una moneda, o sea, era una medida de valor económico en los tiempos del Señor Jesucristo, y era una moneda que tenía más o menos un valor de $150, una cantidad pues lo suficientemente interesante como para que la mujer en la parábola de la moneda perdida, que fue la que les leí, pues revolviera la casa y buscara abajo de los muebles y abajo de la alfombra hasta encontrarla. Yo creo que todas las hermanas aquí harían algo parecido por $150, ¿no? Bueno. El Señor está diciendo entonces que llamando a sus 10 siervos, versículo número 13, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Noten bien la instrucción: negociad entre tanto que vengo. Sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Antes de que regrese el Señor, versículo 15, lo que quiero es que piensen, ¿qué es lo que a nosotros como creyentes nos iguala? Ya dijimos todo lo que nos distingue. Unos tienen un talento, otros tienen otro, unos tienen una formación académica, otras tienen otra, unos tienen a lo mejor una experiencia de vida, otros tienen otra, un poquito como los talentos en la parábola. Pero ¿qué es lo que nos iguala? ¿Qué es a lo que a todos nos han dado, digamos, el equivalente de una mina? A todos por igual, sin importar sexo, condición, experiencia, personalidad, a todos nos han dado una mina. ¿Qué será eso que nos iguala a todos los que estamos aquí como creyentes? ¿La qué? ¿La gente? La fe en Cristo. Ok, entendí la gente, dije, bueno, ¿cómo? La fe en Cristo. El Espíritu Santo, la nueva vida en Cristo, el pecado, ok, somos hijos de Dios, ok, la salvación, ok, ven, creo que esto es lo que yo quisiera que no perdiéramos de vista. Lo que nos iguala a todos los que estamos aquí y nos asemeja a la historia de esta parábola es, yo creo que lo que dice desde el versículo número 12, lo voy a leer, y después el 13. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos. La historia empieza posicionando la relación de un señor con sus siervos. La palabra que aparece en el versículo número 13 como siervo es la palabra en griego doulos. Una traducción literal de doulos al español sería esclavo, más que siervo, esclavo. La esclavitud era pues obviamente algo muy común en los tiempos del Señor Jesucristo, pero los traductores de la Biblia prácticamente en todas sus versiones, salvo por ahí algunas honrosas excepciones, siempre tradujeron la palabra doulos como siervo. Probablemente porque, bueno, ya en los tiempos en que se hizo la traducción de la Biblia, el tema de la esclavitud era un tema un poquito espinoso y escabroso, y quisieron un poco como que limar la impresión negativa que pudiera tener la palabra esclavo, poniendo la palabra siervo. Yo creo que fue una mala alternativa, porque dos cosas: primero, para los que estaban escuchando las palabras del Señor Jesucristo, el que les hablaran de siervos y de esclavos era totalmente normal. Muchos de ellos tenían esclavos y algunos habían sido esclavos o eran esclavos. Entonces, para ellos hablarles de siervos y de esclavos no les causaba el resquemor que a lo mejor a nosotros hoy nos puede causar. Y segundo, porque yo creo que la palabra siervo nos da la impresión de que, bueno, yo soy un empleado y como empleado pues puedo tomar decisiones y puedo decidir y puedo tener mi espacio y puedo... El esclavo no tenía ese tipo de libertades. El siervo sí, el esclavo no. El esclavo era esclavo. El esclavo estaba 24/7. El esclavo dependía total y absolutamente de la voluntad de su amo, de su señor.
Y eso es exactamente como empieza el Señor Jesucristo a relatarnos esta parábola. Una relación del Señor con sus esclavos. Esta es una enseñanza para todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor en nuestras vidas. Para todos aquellos que nos decimos hoy cristianos, para todos aquellos que nos decimos hoy creyentes, para todos aquellos que nos decimos hoy discípulos, para todos aquellos que lo reconocemos a Él como Señor y nosotros como sus esclavos. Esa es la relación de la parábola. El Señor con 10 de sus esclavos. No es una enseñanza que podamos aplicar a algún concepto de administración o algún concepto de desarrollo humano o algún concepto de principios prácticos. No, es una enseñanza que tiene que ser aplicada forzosamente para aquellos que estamos en una relación de esclavo y amo. Sabemos que nuestro amo es el Señor Jesucristo. Si alguno no está en esta relación, entre los que estamos hoy aquí, pues entonces esto no va a pasar de ser una especie como de fábula de Esopo. Pero si alguno sí está en esta relación, para los que estamos en esta relación, esta es una parábola del Evangelio del Señor que tiene que ver con tu vida y con mi vida. Y lo que tiene que ver con tu vida y con mi vida es, tú y yo hemos participado de una experiencia en común que nos hace precisamente esclavos del Señor. Y esa experiencia en común se llama salvación, por la fe en Cristo Jesús. Esa experiencia en común que ha traído aparejado el sello del Espíritu Santo, que ha traído aparejada la nueva vida en Cristo, que ha traído aparejado el perdón de mis pecados, que ha traído aparejado todo lo que nosotros conocemos de la Escritura, haber sido adoptados, haber sido justificados, haber sido regenerados. Eso, hermanos, es la mina. Eso, hermanos, es lo que nos hace exactamente iguales a todos los que estamos aquí, sin importar de dónde venimos, ni cómo llegamos. Finalmente, cuando yo entregué mi vida a Cristo, todo lo demás pasa a un terreno secundario. Si yo vengo de experiencias del esoterismo, si yo vengo de experiencias del ocultismo, si yo vengo de experiencias del alcoholismo, de la drogadicción, si estoy en mi tercero o cuarto matrimonio, eso pasa a un terreno secundario, porque cuando yo llegué a Cristo, dice la palabra del Señor, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y yo estoy recibiendo mi mina de parte del Señor. No son el reparto de talentos conforme a su capacidad, que dice el Evangelio, sino es la mina que les da a todos los 10 siervos por igual. Vean, sin embargo, que la instrucción a todos los siervos es exactamente la misma. Negocien mientras yo vuelvo, porque yo voy a regresar. Pero mientras vuelvo, les dice el Señor, negociad, entre tanto vengo. Y aquí vienen un poquito las diferencias. Vino el primero de los 10 siervos, bueno, el versículo 15 dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Igualdad de privilegios, una mina cada uno. Igualdad de fidelidad, los dos negociaron. Diferencia de resultados. Hermano, déjame decirte una cosa. Lo que el Señor al final de esta historia quiere enfatizar es que lo que Él quiere que cada uno de nosotros seamos siervos buenos, diligentes y fieles. No nos va a pedir
que todos seamos cortados con la misma tijera. La fidelidad de ambos siervos, en un caso le llevó a producir 10 veces más de lo que había recibido, y en otro caso le llevó a producir 5 veces más. Pero los dos recibieron las palabras: bien, buen siervo. Yo no sé si en el caso tuyo hoy a lo mejor sientas que a pesar de la fidelidad con la que tú has estado, entre comillas, negociando en el reino del Señor, en el sentido de trabajando, echando a andar los dones que Él te dio, siendo diligente con aquello que Él ha puesto en tus manos, tu familia, tu influencia en el trabajo, tu influencia con tus vecinos, tu capacidad de testificar a las personas con las que te encuentras. A lo mejor tú no estás viendo pues la productividad de 10 minas. Bueno, déjame decirte que si tu productividad está alcanzando a las 5 minas, pero tú estás siendo una persona diligente, fiel y prudente, las palabras que el Señor tiene para ti son exactamente estas: bien, buen siervo. Porque eso es lo que yo quiero, que seas fiel, que seas diligente, que negocies, que trabajes. Pero dice el versículo número 20, vino otro siervo diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Ese es el cristiano de pañuelo. El cristiano que cree que la mina, la salvación, la nueva vida en Cristo, la unción del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la regeneración que ha recibido en el poder del Señor por la fe, sirve para ser guardada en un pañuelo y entregada tal y cual se recibió. Ese es el cristiano que piensa que la palabra de fe que ha recibido pues sirve para ser parte de su ornamentación el domingo en la mañana, porque es el único día que la lleva consigo, y el resto de los días pues se queda en el buró o en el estante de la mesa de dormir. El cristiano del pañuelo es el que cree que la oración sirve para hacerlo en privado, en su casa. Ora en la noche, ora antes de participar de los alimentos, pero nada más. El cristiano de pañuelo es el que cree que la iglesia es este templo y es solamente una especie como de club dominical, en donde si puedo y no me sale ningún otro compromiso voy, pero si no, pues no voy, porque finalmente para eso son los clubes, para uno decidir cuándo va y cuándo no va. Es el cristiano del pañuelo. El cristiano que cree que todo lo que recibió, que esta mina que él recibió, solamente sirve para guardarla en un pañuelo y entregársela al Señor cuando regrese intacta. ¿Ven la diferencia con los otros dos siervos que tomaron la mina, obedecieron la instrucción de su Señor: negociad entre tanto yo vengo? Y en un caso produjo uno de ellos 10 veces más de lo que recibió, y en otro caso produjo 5 veces más de lo que recibió, pero los dos recibieron exactamente el mismo tipo de reconocimiento del Señor, porque el Señor lo que estaba viendo no era tanto la productividad, sino la fidelidad, la vigilancia de cada uno de ellos. Versus el caso de este siervo, el último que está narrado aquí en el versículo número 20, en donde pues no sabemos si por comodidad, por desconocimiento, por temor, por apatía o por cualquiera otra de las cosas que ustedes puedan pensar, simplemente se dedicó a conservar para sí la mina y entregársela a su Señor cuando regresó. Vean las palabras del Señor en el versículo número 22. Mal siervo,
por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Vean el versículo 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Por lo menos hubieses podido poner mi dinero en el banco y recibido los intereses. Sabemos que los intereses nunca iban a ser 5 veces más, ni 10 veces más. Pues por lo menos hubiera recibido mi dinero con los intereses. El cristiano de pañuelo es el cristiano que no hace ni lo mínimo siquiera para fructificar en aquello que el Señor le ha entregado. Ni lo mínimo, simplemente lo guardó. Qué tremendo que habiendo recibido todos exactamente lo mismo, y aquí me refiero a los que estamos hoy aquí, si hoy fuera el día en que el Señor de esta parábola regresara para hacer cuentas con nosotros como sus esclavos, como sus siervos, algunos a lo mejor tendríamos que salirle con la batea de babas como la del último siervo. Aquí está tu mina, mira, idéntica, ni siquiera empolvadita porque el pañuelo está bien limpiecito, aquí está. No hice absolutamente nada con ella. Yo sé que tú me dijiste que negociara, yo sé que tú esperabas que fructificara, pero aquí está, tal y como me la entregaste. Este siervo siguió siendo siervo, no perdió su estatus de siervo. Nosotros no vamos a perder nuestro estatus de hijos de Dios, miembros de su familia, salvos por la gracia. Pero vean cómo los últimos versículos con los que termina el Señor hablan precisamente de uno de los principios espirituales que creo que a veces medio que pasamos por alto. Versículo 24, el Señor les dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10. Ellos le dijeron, en una respuesta muy lógica, ¿no? Señor, tiene 10 minas. Vean el principio espiritual, verso 26, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. La Biblia habla de varios principios espirituales. Lo que siembras, cosechas. Alguno podrá pensar que es un refrán popular, pero es un versículo bíblico. Lo que siembras, cosechas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este es otro principio espiritual. Todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Ustedes se han puesto a pensar, hermanos, ¿por qué en las iglesias de repente aparecen siempre los mismos nombres y los mismos rostros relacionados con todas las actividades de las congregaciones? Que desayuno evangelístico, que quién hace el refrigerio, pues Betty. Que reunión de señoras, que quién hace los cuernitos, pues Betty. Que reunión de oración, que quién pone su casa, pues Rosalía y Sergio. Que las películas de los videos, que quién pone, pues Rosalía y Sergio. Que para ir a evangelizar, que quién, pues Charlie y Nando. Y ahora vamos a Chapultepec, y quién, pues Charlie y Nando. Las mismas personas, los mismos nombres, los mismos rostros. Al que tiene se le da más. Y a los que están como en la categoría de este siervo, aún lo poco que tiene, les será quitado. Yo te pregunto, hermano, si honestamente tú delante del Señor no tendrías que reconocer hoy que en tu vida cristiana vas como el cangrejo para atrás. Que hoy tu vida cristiana es un recuento de tus glorias pasadas. No, es que cuando yo me convertí al Señor, allá por los años 50, hermano, si viera cómo yo estaba prendido y salía a repartir folletos. Pues sí, nada más que estamos en el 2013.
vivimos de nuestras glorias pasadas. Si a lo mejor alguno no tiene un poquito la relatoria de su vida cristiana del tipo, bueno, yo antes tenía este ministerio, antes hacía esto por el Señor, antes hacía aquello por el Señor, antes me involucraba, y ahora, hermana, ¿qué hace? No, pues es que yo ya estoy muy cansado, ya esa época ya pasó, eso ya no es para mí, hay que dejarle a los jóvenes, a los que vienen atrás de uno. Yo no es lo que veo en este principio. Quítenle la mina y dénsela al que tiene más, y el Vox Populi dice, oye Señor, pues si ya tiene más, si nosotros hubiéramos estado ahí, seguro que habríamos opinado, oye, no hay que ser más equitativo, porque mira, este ya tiene 10 minas, hay que compartir, como decía una de mis nietas, hay que compartir. Pero la filosofía y la visión del Señor es diferente. El que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. Entonces yo quiero que esa persona que es fiel en lo poco tenga más, porque yo sé que mis dones, mis talentos, mis expectativas con esa persona que ha sido fiel en lo poco se van a hipermultiplicar. ¿Quién de nosotros, si estuviéramos en el papel de este señor, no nos interesaría tener siervos como el primero, que le damos una mina y nos las convierte en 10? Pues ni Carlos Slim. Bueno, entonces yo creo que esta es una parábola que cierra mucho de lo que hemos venido hablando del privilegio que hemos recibido nosotros como sus hijos, como creyentes, de tener su palabra viva y eficaz, de tener su Espíritu Santo, de tener una nueva vida, de tener una iglesia, hermanos, porque la iglesia es parte de la provisión de Dios. No me refiero al templo, me refiero a tener un grupo de hermanos en la fe con quien podemos ser ministrados y ministrar, con quien podemos ejercitar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo eso es un privilegio, todo eso es la mina que todos aquí sin excepción hemos recibido. No importa la edad, no importa el sexo, no importa la antigüedad como creyentes, todos hemos recibido exactamente la misma mina. Pero dice el apóstol Pablo, sobre este fundamento que Cristo ha puesto, cada uno tiene que ver cómo sobreedifica. En pocas palabras, ¿qué es lo que le pone encima? Algunos le pondrán, dice Pablo, madera, heno, hojarasca. Otros le pondrán a lo mejor oro, plata, piedras preciosas. Nadie le puede cambiar el fundamento, pero sí es responsabilidad de cada uno de nosotros ver lo que le ponemos encima. Porque, ojo, cada uno daremos a Dios cuenta de nosotros mismos. No para que en esa reunión o en ese juicio ante el tribunal de Cristo se decida si vamos al cielo o vamos al infierno. Eso ya se decidió desde antes, cuando yo decidí o no aceptar el mensaje de salvación por la fe. Pero cada uno nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo, dice, para dar a Dios cuenta de nosotros mismos, de lo que hicimos estando en la carne. De eso habla esta palabra, de lo que hicimos con la mina que el Señor nos entregó y nos dijo, negocien con ella en lo que yo vuelvo, porque voy a volver y voy a hacer cuentas. Y aunque sigan siendo mis siervos, pues a lo mejor algunos van a tener la vergüenza de decir, aquí está tu mina, tal y como me la diste, no hice absolutamente nada, ni siquiera la llevé al banco. Qué tremendo. Y quiere el Señor que nos libre a todos los que estamos aquí de ser o de convertirnos en cristianos de pañuelo, de los que esconden el regalo de la salvación, de los que esconden la gracia que el Señor ha compartido con cada uno de nosotros. Si usted está en esa condición hoy, si reconoce que está en la categoría del cristiano de pañuelo, pues a lo mejor esta es la oportunidad que tiene delante el Señor para decirle, Señor, yo no quiero seguir así, no quiero seguir así porque me doy cuenta del privilegio que tú me has confiado
y de lo que esperas con tu ayuda de lo que pudiera yo hacer. Oremos.